Entonces, estamos hablando de que ese es el caso. Podemos tener una ecuación de orden n y le vamos a transformar en un sistema de ecuaciones diferenciales de primera orden. Ese es el problema que observamos. Entonces, como primera aproximación, los coeficientes que van a aparecer en la matriz A los vamos a considerar constantes. Y en segundo lugar, T es la variable independiente. Puede ser cualquier otra. Pero, desde el punto de vista de operatividad, esta es la entrada de lo que se conoce como sistemas dinámicos. O sea, sistemas que cambian con el tiempo. Entonces, es como directo suponer que la variable independiente es el tiempo. Ahora, fíjense muy bien, en esta ecuación no está apareciendo explícitamente una función que dependa del tiempo. Sí, porque podemos ejemplo seguir. Que prima de t es igual a y más una función. Entonces, este es el caso más sencillo. Este caso es un sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo. Entonces, si no aparece explícitamente el tiempo como variable, aquí se dice que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo. Entonces, vamos a resolver, en principio, sistemas autónomos. Es decir, el tiempo no aparece del otro lado de la ecuación. Eso es muy importante, porque cuando depende del tiempo y tenemos ecuaciones no homogéneas, entonces la solución es un poquito más complicada. Bueno, es complicado, no va a ser difícil, es complicado. Como es elaborar, más larga. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que cuando resolvían ecuaciones no homogéneas, aplicaban fundamentalmente variación de parámetros y coeficientes de números. Aquí es prácticamente lo mismo. Nada que existe. Entonces, como primera etapa, vamos a resolver ecuaciones autónomas. Es decir, aquellos sistemas o aquellas ecuaciones en los cuales no aparece explícitamente la variable t. ¿Sí? ¿Cómo se esta ecuación? Y vamos a ver cómo resolvemos este sistema de ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, prioridades. Recording in progress. Creo que hay alguien más en la sala de espera. Y eso es. Bien. Entonces, para resolver este sistema, vamos a empezar
o el caso más simple. Es decir, tenemos una sola variable. El caso más simple es este. Que prima de t es igual a por y. ¿Sí? Entonces, para poder resolver esta ecuación, bueno, la solución es muy sencilla. Vamos a suponer que la solución es y de t es igual a c por e. Va. Entonces, y prima de t es igual a por c por e. ah, Entonces, vean, la ecuación diferencial nos dice que la derivada de y, o sea, a por c en a t es igual a por y es esto, es a por c por e a t. Y entonces llegamos a esa identidad. O sea que esta, dependiendo de cuánto vale c, es una solución de este ecuación diferencial. Es una solución del tipo exponencial multiplicado por estas constantes. Entonces, vamos a hacer lo mismo con nuestro sistema de ecuaciones. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Mm? Bien. Entonces, yo me resumo un poquito. Solución, propuesta. El vector que es igual a e agradable p por el vector x. Bueno, vamos a ver. Entonces, y prima de t es igual a no, y. Y entonces vamos a sustituir en la ecuación diferencial la solución propuesta. Es a y, pero es e agradable p por x.
Y esto es igual a cambiar el orden de los dos. Primero ponemos la exponencial. En E con la bruja. Ahora, la matriz A punto X es precisamente la expresión que nos permitió definir los valores hipertróficos. Entonces, aquí nos va a quedar E a la lambda T X, donde el lambda es el valor propio y X es un vector igual. Lambda. ¿Okay? O sea, el valor propio o el vector T. Entonces, Y prima función de T es igual a lambda por Y. Y entonces, eso quiere decir que función del tiempo menos lambda porque es igual a. Y esta es una identidad. O sea que la función lambda por Y es solución de la ecuación diferencial, suponiendo esta solución. Bueno, entonces, pues sencillamente vamos a suponer la solución y ya tenemos la solución del sistema. Ahora, ese tipo de soluciones es válida para lambda real o compleja o compleja, porque mucha de la discusión que hemos tenido es que el valor propio sea real, aunque en algunas clases estuvimos viendo algunas ecuaciones, más bien, algunas matrices con elementos o componentes complejos y valores y vectores propios también complejos. Entonces, este valor propio puede ser real o complejo. ¿Bueno? Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos varias opciones? Y la forma más sencilla es con dos opciones. Entonces, Y'
igual a ¿no? Punto E. Y Y es la combinación lineal de dos soluciones. Es hay uno alfa y uno más beta y dos. Y podemos añadirle tantas opciones como queran. Bueno, entonces, y prima es igual a alfa 1 más beta y 2. Y esto es igual a alfa menos prima más beta y 2. Y esto es igual a y prima igual a alfa a punto ¿no? Beta por punto y 2. Esto es igual a punto entonces y prima es igual a punto oye, es decir, la suma de soluciones también es opción. Eso ya lo saben ustedes. Muy bien. Ahora, cuando tienen este problema y además vamos a poner aquí una línea para que se separe lo que les voy a decir. Si van a resolver este problema, por una parte tienen esta información, el vector y en t igual a 0 es igual a y 0. Entonces tienen un problema de valores. Es lo mismo que tenemos para hacer ecuaciones solas. Bueno, entonces, de ese problema, voy a poner más bien, ¿puedo borrar esto? Sí, profe.
tenemos este problema y sigma H igual a punto y, sabiendo que a en una matriz de n por n. Y ya usted puede entender una matriz mucho más grande. Pero en lugar de hacer cálculos de triángulo, es mejor que aprenda a trabajar con matrices muy 2 por 2 o 3 por 3. Bueno, entonces tenemos el conjunto de valores puros. Lambda 1, lambda 2, lambda. Y tenemos también el vector por los correspondientes. X1, X2, X1. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones es decidir. Y el T es igual a C1 igual el primero de todo por E a la 1 T más C2 por el segundo de todo por P por E a la 2 T más CN por el enésimo de todo por P.
Por ahí, poligonal. Y esta es la solución del sistema de ecuaciones. Vean que aquí no tienen que integrar absolutamente nada. Es una gran ventaja. Lo único que tienen que hacer es calcular los valores propios y los métodos. En general, para la ecuación homogénea, pues van a quedar en términos de C1, C2 hasta Cn. Si van a resolver un problema de condición inicial, entonces te van a hacer obtener el vector y0 para calcular las contrastes. Entonces tienen una única solución. Pero esta es la solución general para sistemas de ecuaciones diferenciales eh, eh, homogéneos, ecuaciones diferenciales ordinarias y coeficientes constantes. Entonces, todo se reduce a calcular valores de vectores propios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ni una, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos y luego, dependiendo del tiempo, vamos a hacer algo un poco más en forma. Entonces, en las clases anteriores, pues le dedicamos bastante tiempo para poder calcular valores propios y vectores propios. Entonces, en los ejemplos que siguen, simplemente voy a poner la ecuación diferencial, voy a poner los valores propios y los vectores propios. ¿Sí? Pero en un ejercicio más en serio, ustedes tendrían que hacer el cálculo tanto de los valores propios como los vectores propios y escribir toda la solución. ¿De acuerdo? Entonces, esto nada más tiene propósitos ilustrativos. Bueno, entonces, fíjense, es una suma de una constante con el vector propio y luego la exponencial elevada al valor propio multiplicado. Bien, bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Y ustedes tienen que resolver este sistema de ecuaciones.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver el tipo de sistema que tenemos. Cumple con todo lo que hemos visto, pero además vimos que la primera ecuación, que es para y1, aparte de y2, y en la segunda ecuación, que es para y2, aparece y1. Entonces, decimos que tenemos un sistema acoplado. O sea, una ecuación depende de la otra y viceversa. Hay sistemas que son semiacoplados y hay sistemas que son desacoplados. En los semiacoplados, lo que podemos hacer es primero resolver la ecuación que no está acoplada y si lo hiciéramos, digamos, de alguna manera ordinaria, entonces tomamos ese resultado y lo sustituimos en la otra ecuación, ¿sí? Que es más o menos lo que hacen en cinética. Si tienen un sistema desacoplado, pues entonces pueden resolver las ecuaciones de manera independiente, integrarlas de manera independiente. Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos un sistema totalmente acoplado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es escribirlo en forma matricial. En forma matricial, vamos a ponerlo aquí. Entonces, en forma matricial, la ecuación queda así. Entonces me hablaron Aquí se sobreentiende que y1 y y2 del tiempo. O sea que ya se sobreentiende cuál es la variable independiente. Es igual a. Entonces, lo que sigue es poner la matriz de coeficientes. Sería 3, 4 y 3, 2. ¿Okay? Igual a, pues de una por y1 y y2. Entonces, esta es la ecuación en forma matricial, la que tenemos que resolver. Bueno, entonces, el siguiente paso, como les digo, es cálculo. ¿Okay? Pues no es. Dios. Como me dijo el Señor, ya no haga por haga voluntad. Vea, Es que no sabemos por qué esta es la matriz. O sea, lo que entonces es y' es igual a punto y. Entonces, esto es y', el vector y', este es a y este es y. Entonces, los valores propios de a son, ustedes lo pueden verificar, lambda 1 igual a 6 y lambda 2 es igual a 1. Vale.
Ahí está. Ustedes saben cómo calcular los valores. Entonces, el inciso B es el cálculo de vectores. No. Bueno, entonces, para lambda 1 en la 6, digamos que el vector propio, el primer vector propio, es 123 más puesto. Recuerden que son vectores columna, ¿sí? No son vectores relevos. Y el segundo valor propio, lambda 2 igual a menos 1, igual a menos 1. Entonces, dijimos que x2 es 1 menos 1 transposición. ¿Sí? Entonces, ustedes también, repito, saben que ya los vectores. Entonces, ¿cuál es la solución? Y el vector solución es igual a una constante de integración por el primer vector propio e lambda 1 por t más el segundo constante de integración por el segundo vector propio por e a la lambda 2. ¿Sí? Entonces ya puedo escribir directamente los dos. Ven aquí. No ven. Entonces, sí, es igual a este vector y1 y2 igual a 4,3. No, el primer constante de integración por el primer vector propio, 4 y 3. Por i a la 6t más la segunda constante de integración por el segundo vector propio, que es 1 menos 1 por i a la menos t. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la solución del sistema de ecuación. Vean que es muy fácil. O sea, digamos que lo único difícil, el difícil entre comillas, porque no es difícil, es calcular los valores de vectores propios. Ahora, los vectores propios, acuérdense que un múltiplo de vector propio también es vector propio. Entonces, si nosotros queremos ser muy rigurosos, aquí hubiéramos puesto, digamos, beta 1 por este vector propio, y aquí beta 2 por este vector propio. Pero
esta constante por la otra constante del vector propio sigue siendo una constante y le vamos a llamar segunda. Entonces, la constante de integración está absorbiendo la constante del vector propio. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí podemos tener una constante que multiplica este vector, lo multiplicamos por la constante de integración y de todas maneras esta constante va a absorber la nueva constante y a todos le llamamos C2. Entonces, la multiplicación o la constante multiplicativa del vector propio está metida en la según y esta es la solución. Es facilísimo resolver un sistema de ecuaciones. Ahora bien, cuando ustedes calculan los valores propios, que en este caso viene de una ecuación cuadrática, o sea, tienen unos primeros valores, están calculando su polinomio característico o su ecuación característica. Entonces, en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿qué les dijeron? Tienen una ecuación diferencial de tal orden y dependiendo de cómo sea la constante, perdón, la ecuación, ustedes pueden escribir de manera mecánica la ecuación asociada. Y esa ecuación asociada le llaman la ecuación característica. A esa ecuación característica, las raíces que pueden ser diferentes, pueden ser iguales o pueden ser complejas, les van a permitir escribir la solución con las constantes adecuadas. Entonces, en el chat con las bandas, ya les está diciendo de dónde sale esa ecuación característica. ¿Sí? Que en el curso de ecuaciones diferenciales, ustedes escribían de manera automática. Aquí estamos viendo que no es automática, sino que hay que resolver un problema de valores y vectores propios. Pero al ser vectores propios, la solución es esta. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Sí? ¿Tiene todas las cosas? Entonces, ¿qué notan aquí en esta ecuación, en esta solución de este sistema de ecuaciones diferenciales? ¿Qué es lo que notan? Yo cuando tengo dinero, yo no lo quiero. ¿Qué es lo que notan aquí en esta ecuación, en esta solución? Sí, ahora la ponemos de una forma que no sea vectorial. La ponemos en otra forma. Pero bueno, ¿qué es lo que notan aquí? ¿Qué es lo que notan aquí en esta ecuación? Son dos soluciones. ¿No? Otra vez. Otra vez, ¿qué fue lo que me dijeron? Que son dos soluciones. Aparte de eso, ¿qué es lo que notan? En esta exponencial y esta exponencial. ¿Qué es lo que notan? En esta exponencial y en esta exponencial. Aquí y aquí. Que una Simplemente, crece y otra crece. ¿qué es lo que ven aquí y qué es lo que ven acá? E a la 6t y E a la menos t. ¿Qué pasa si el tiempo crece mucho?
si el tiempo va creciendo, porque esta Y es función del tiempo, ¿sí? Y el tiempo va aumentando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si va aumentando el tiempo? ¿Qué le pasa a ese término y qué le pasa a ese otro? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si el tiempo aumenta? ¿Qué le pasa a eso que es positivo y qué le pasa a eso que es negativo? En el positivo crece y en el negativo decrece. Exactamente. O sea que si el tiempo es muy largo, este término va a ser dominante y este término se va a cero. Este, este término prácticamente va a desaparecer con respecto a este. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de las lambdas está directamente asociado con la estabilidad del sistema. Aquí tenemos un sistema. La solución de este sistema de ecuaciones no es completamente estable, sino que en principio, si t es muy chiquito y va creciendo, incluso puede ser que los dos términos sean comparables, pero va a llegar un momento en que este término crezca desmesuradamente. O sea, si el tiempo no tiene cota superior, es un término explosivo, mientras que este va a ser. Entonces, el valor numérico de los valores propios tienen que ver directamente con la estabilidad del sistema. Es lo que yo les decía en una de las clases anteriores. Entonces, si nosotros calculamos los valores propios, podemos saber qué tan estable es el sistema. Es más, resolver la ecuación únicamente calculando los valores propios de la matriz asociada. Entonces, sabiendo los valores propios, nosotros sabemos si tenemos un sistema estable, semestable o inestable. O sea, para que sea un sistema estable, las dos tienen que ser negativas. Crece el tiempo, entre más crece el tiempo, la exponencial cada vez se va haciendo más pequeña hasta que prácticamente cero. ¿De acuerdo? Entonces, las lambdas les permiten saber qué tan estable es su sistema. Y eso es muy importante. O sea, no necesita resolver la ecuación diferencial para saber si su sistema es estable, sino simplemente sabiendo la magnitud y el signo, más bien el signo de sus valores propios, saben con qué tipo de sistema se están enfrentando. Es muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces, si resulta que los dos términos son negativos, los dos tienen un sistema que nunca se les va a salir de control. El tiempo va creciendo, el sistema va evolucionando hasta que se hace cero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, todavía no, pero vamos a ver cómo somos dados. Y ustedes me van a decir por qué salen esos valores y qué significa. ¿Sí? Pero aquí está la solución. Entonces, únicamente la vamos a escribir como ecuaciones independientes. Bueno, entonces voy a borrar esto. Voy a dejar la solución y simplemente voy a copiar.
Sí, profe, sí puede borrar. ¿Sí? Ya, ya. Ya está. Ya lo ven, ¿no? Ya. Yo compré las botellas. Tú las tienes. Entonces, Y1 Y1 de T es 4, 5, metros a 1 por a la sexta más C2 por a la menos T. Y2 de T es igual a 3 C1 por la sexta menos C2 por a la menos. Ahí están los otros. Ahora bien, fíjese que tanto la ecuación de forma artificial como estas ecuaciones están en función de C1 y C2. O sea, lo que tenemos es una familia muy grande de soluciones, un conjunto muy grande de soluciones. ¿De acuerdo? La variable depende de pero pues depende de C1 y C2, de cuánto vale C1 y C2. Los valores de C1 y C2 están totalmente abiertos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una restricción. Vamos a ver. Por aquí. Profe, ¿podría subir la cámara, por favor? A ver. ¿Así está bien? Sí, sí, está bien, gracias. Bien. Entonces, imagínense que Y de ser es Y de ser y Y de cero es esto de todo. 6. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que en T igual a 0, Y1 vale 6 y Y2 vale 1. Entonces, cuando especificamos el vector inicial, tenemos un problema de valores iniciales. Y eso nos va a permitir conocer cuánto vale C1 y cuánto vale C2. O sea, restringimos la solución tal que cumpla con esa condición inicial. Esta, así como está, cumpliría con cualquier condición inicial físicamente probable. ¿O no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular según cero. Entonces, en y igual a 0, en y de 0, perdón, tenemos 6, 1. Pues 6 es igual a 4, o sea, 1.
te va a decir, era la solución más C2 por C por 1. Y 1 es igual a 3 C1 menos C2. Y es muy fácil. Sumamos esta cosa, se cancela C2 y queda 7 es igual a 7 C1. Entonces C1 es igual a 1. Si C1 vale 1, aquí queda 6 menos 4, C2 es igual. Entonces, la solución final con esa condición inicial es la siguiente. E1 es igual a 4 E por 6 más 2 E a la menos 1 y E2 es igual a, si uno vale a 1, 3 E a la 6 y más menos 2 E a la menos. Esa es la solución final. Ustedes pueden poner en esta. Ahora vamos a verificar que se cumplen las condiciones iniciales. Entonces, si t vale 0, esto vale 1, esto vale 1, 4 y 2 son 6. Y 1 vale 6. 3 menos 2, 1. Y 2 vale 1. Perfecto. Entonces, esta es la solución del sistema con esa condición inicial. Preguntas. Creo que está plenamente justificado todo el tiempo que le dedicamos a calcular valores y vectores. Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos valores reducidos o valores complejos. Pero vean que la solución es muy fácil. ¿Sí? Así lo hicimos. Y si tenemos que evaluar la condición inicial, también es muy fácil. Nada más es el cálculo de las cosas. Entonces aquí les recomiendo que siempre verifiquen su condición inicial como dato. Siempre se tiene que cumplir. Si no, el problema puede estarnos. ¿Alguna pregunta? Bien. Y nos dejar plantadores. El siguiente problema. El siguiente problema me va a servir como un antecedente de un problema posterior. Y esto lo hago con el fin de que vean que las soluciones que obtenemos en un sistema completamente diferente pueden ser muy parecidas o iguales a las soluciones que obtenemos en otro campo de aplicación. ¿Sí? Nada más tenemos que tener cuidado
a la hora de calcular los valores de los otros. Pues fue algo loco. Bueno, vamos a dejar plantado un problema que seguramente ustedes resolvieron en una de sus tantas variantes en su curso de ecuaciones diferenciales. Pero ahora lo vamos a resolver con valores de espesor. Lo que sí que cada vez son menos. ¿Saben cuántos tengo ahorita? O sea, originalmente en la lista creo que eran 10. ¿Saben ahorita cuántos de ustedes están presentes? 3. ¿Qué pasó con los otros 7? ¿No les interesa o qué pasa? Bueno, entonces hay que darnos cuenta que estamos resolviendo problemas en los cuales existe una interacción entre diferentes sistemas. Una interacción que nosotros podemos expresar como un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, como les dije hace un rato, la idea es que aplicar todos esos conocimientos a sistemas sencillos. Ya la complicación se verá más adelante cuando ustedes tengan que resolver un sistema real, pero esto es ilustrativo. Bueno, entonces, y vamos aquí. Un traquea. Que aquí sí. El traquea tiene una capacidad de 200. ¿Cómo ponen litros ustedes? ¿Con L mayúscula o con L minúscula? Me parece que el sistema internacional acepta las dos. Pero ustedes, ¿cómo están acostumbrados? ¿Con L mayúscula o con L minúscula? ¿Cómo pongo litros? ¿Con L mayúscula o con L minúscula? Pues vamos a poner con L. El tanque A tiene los estudios. El tanque B tiene la misma capacidad. Y resulta que originalmente aquí tenemos 60 gramos de sal. Y el tanque B
tenemos agua solamente. Bueno, entonces el tanque A recibe 15 litros por minuto. Y el tanque B descarga 15 litros por minuto. Entonces, aquí, pues es una ilustración muy sencilla, porque lo que entra es igual a lo que sale. ¿Dónde viene, digamos, la complicación? Pues en la interacción de los tanques. Entonces, aquí vamos a poner una corriente que va del tanque B al tanque A. Esa corriente tiene una mezcla de 5 litros por minuto. Y del tanque A al tanque B, también tiene una mezcla de 20 litros por minuto. Entonces, hay que determinar eh, es un problema muy sencillo, pero ustedes pueden ver que podemos poner tantos tanques como sea necesario. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el número de tanques que sean, y conectados también como nos convenga. ¿Sí? Eh, entonces, este problema en particular es muy sencillo, porque aquí entra agua nada más. Entonces se supone que entra agua y con la mezcla que entra se está homogeneizando inmediatamente, lo cual no es cierto. Es una suposición que se hace. Se puede saber cuánto tiempo tarda en ser homogénea la mezcla. ¿Sí? Pero vamos a suponer que entra agua, entra la mezcla e inmediatamente se alcanza una concentración homogénea en el tanque A y también en el tanque B. Pero aquí, aparte de la sencillez, lo que quiero que vean es que podemos poner tantos tanques como sean necesarios
interconectados como sea, ¿sí? Eso, ¿cómo lo vamos a ver matemáticamente? Pues lo vamos a ver en el tipo de acoplamiento que tengamos en nuestras ecuaciones diferenciales. Puede ser un número interminado de ecuaciones diferenciales. Puede ser tres, depende del número de interconexiones. Entonces, nosotros podemos tener un sistema tan conectado como sea necesario, ¿sí? E incluso, o sea, podemos cambiar la condición inicial. O sea, podemos estar alimentando eh, una vez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, físicamente, imagínense que estamos en una empresa, en una fábrica, y ustedes están a cargo de el departamento que tiene esos tanques. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta situación? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos tanques? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Físicamente hay palabras sencillas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este momento no quiero que me contesten nada de vectores y valores propios. No, no. ¿Qué estamos haciendo físicamente? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Una solución? No, estamos lavando los tanques. Es un proceso de lavado de tanques, en especial con estas conexiones. Entonces, su jefe inmediato les puede decir en cuánto tiempo están los tanques limpios, porque yo necesito tener los tanques limpios porque voy a cambiar de sal. En lugar de tener un cloro, voy a tener un sulfato, ¿sí? Pero yo quiero saber en cuánto tiempo se quita el cloro, cuánto tiempo tengo que esperar para que los dos tanques estén limpios, sea pura agua. 200 litros de agua aquí y 200 litros de agua acá, ¿eh? Y no me acuerdo ah, ujú. Entonces, entra agua pura y tiene que salir agua pura. Entonces, es un proceso de lavado de tanques. Y entonces, esta es la pregunta real técnica. ¿Cómo cambia la cantidad de sal en cada tanque al tiempo T? Pero una fábrica no les van a decir eso, o difícilmente les van a decir. Les van a decir, ingeniero, ¿cuánto tengo que esperarme para que los tanques estén limpios? Porque voy a cambiar de proceso. ¿Sí? Entonces, no que le digan, pues voy a poner aquí un medidor de sal y cuando me marque que no tengo sal, ese es el tiempo. Esa no es respuesta. O sea, yo quiero que me diga 1 hora 15 minutos, 2 horas, 3 horas, 3 horas y media. ¿Sí? La ingeniería no es una ciencia exacta. Hay muchos factores que influyen en la solución. Entonces aquí, por ejemplo, si nos diera al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales 1 hora 13 minutos, con que le digamos al jefe, ¿sabe qué? En 1 hora 20 minutos ya está limpio. Ah, bueno, en 1 hora 20 minutos. Está bien.
¿sí? Pero hay que saber resolver el sistema de ecuaciones. Ahora, es la última pregunta, ya para terminar la cosa. En una operación de lavado de tanques, o sea, también de ingeniería química, en una operación de lavado de tanques, ¿cómo esperan que sean los valores propios? Si entra agua por aquí y esperamos que salga agua por acá, ¿cómo esperan que sean los valores propios? Estoy seguro que cuando llevamos un curso de ecuaciones diferenciales hicieron este tipo de problemas. ¿Sí? No creo que nada los hayan hecho con un tanque. Seguramente hicieron varios tanques, pero existen varias técnicas para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Yo estoy diseñando uno. Entonces, se me ocurre ahorita la pregunta: ¿cómo esperan que sean sus valores propios si tienen los tanques? O sea, cuando ustedes hacen un problema de balance de materia, generalmente a la hora de hacer sus ecuaciones de balance, se van por el término inerte. ¿Cuál es el inerte aquí? ¿Cuál es el que está cambiando con el tiempo? ¿Cuál es el compuesto inerte? ¿El agua o la sal? ¿Cómo resolver este problema? Este problema, si momento es de cuarto semestre, este problema debe ser como de tercer semestre. ¿Ok? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían ese problema en tercer semestre? Dice que no es matemática aplicada, es balance de materia y energía. No sé si se llama ahora. Antes no se llamaba así. Genial. ¿Cómo resolverían? ¿Cómo emprenderían el problema? Pues primero entradas menos salidas, igual ¿No? acumulación. Pues sí, pero es muy general. Eso es un enlace. O sea, ¿qué, qué especie utilizarían para esa ecuación que me estás diciendo? ¿Cuál sería el balance de qué especie para poder resolver eso? Ahora, acuérdense muy bien que que depende del tiempo. O sea, tenemos un proceso de lavado que es un proceso dinámico, no es un proceso estacionario, es dinámico. ¿Ok? Entonces, desde aquí, desde que se plantea el problema, uno dice, es una ecuación diferencial. ¿Eh? Porque ustedes pueden plantear ese tipo de cosas suponiendo que estamos en estado estacionario, lo cual es eh, es enseñar parcialmente. ¿Sí? Es el problema de la termodinámica. Nosotros aquí siempre estamos en estado estacionario, por eso nada más ustedes las entradas y las salidas. Pero ¿qué pasa cuando la propiedad cambia con el tiempo? Entonces, ¿qué le pasa a la termodinámica? ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué harían? ¿Un balance de qué? ¿De agua o de sal?
¿Qué harían? ¿Un balance de agua o de sal? Un balance de sal. Claro, un balance de sal. La sal es la que tiene que ir disminuyendo. Entonces, si hacemos un balance de sal, ¿cómo espera que sean los valores propios? Ahora sí, esto tiene que ver con este curso. ¿Cómo esperan los valores propios de su balance de la sal? La sal va disminuyendo y al final tiene que salir agua pura por acá. Entonces, ¿cómo esperan que sean sus valores propios? ¿Positivos o negativos? Si hacen un balance de sal y la sal está desapareciendo porque están lavando, ¿cómo esperan que sean los valores propios? A ver, si el valor propio es positivo y están trabajando con la sal, eso significa que cada vez hay más sal. Y aquí, hasta transcurrir el tiempo, la sal está disminuyendo. Entonces, uno espera que sean los valores propios, positivos o negativos. Negativos. Claro, claro que sí. O sea, cuando t tiene infinito, hay que ver cuánto es t y cuánto es infinito. Porque tal vez 25 metros es infinito, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos. O 3 horas es infinito. O sea, cuando t es infinito, ya no es sal. Entonces, yo espero que los valores propios sean negativos. Si me sale un valor propio positivo, algo está mal, porque estoy trabajando con sal. Y aquí tengo 60 gramos. ¿Cuál es la concentración? 6 entre 20. ¿Sí? Es como un tercio más o menos. Es como 1,35 gramos de sal por litro. Entonces, esa sal tiene que ir disminuyendo. Y cuando están lavados los taques, están libres de sal, por aquí tiene que salir pura agua. Entonces, los valores propios tienen que ser negativos, no están en sal. Entonces, yo les enseñé la técnica matemática, que es muy sencilla, pero ustedes tienen que analizar físicamente su problema, qué es lo que se les está preguntando y cómo es el sistema. Y eso es una gran ayuda para plantear correctamente las ecuaciones. Aunque la matemática nos guste mucho, nunca deben de perderse en la cuestión física. Nunca. ¿Sí? Entonces aquí tienen que salir valores propios negativos. ¿Por qué? Porque vamos a sumar de sal y al final no debe haber sal. Entonces cuando el tiempo transcurre, la sal tiene que disminuir hasta cero. Y cuando sale cero, ya está limpio. Exacto. O sea, es un problema, es un simple problema de balance de sal, no es reacción química. Si hay reacción química, es otro. Pero si hay reacción química, pues tenemos de reactores. Y entonces habría que ver ahí cuál es el sistema de ecuaciones que nos permite resolver los dos reactores conectados a preguntas. Preguntas. ¿Sí están entendiendo?
¿Sí están entendiendo? Pero Sí, ¿Y sí, estos pero dos nada más? Sí, nada más son dos. A ver, ¿quién es Eduardo? Eduardo Manuel. Y también está Luis Adrián. Es el que está en la pantalla, ¿no? sí, aquí estoy. Sí, Son todos presentes. Entonces, eh, y eso que esto fue muy sencillo. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos problemas mucho más elaborados? Ya no tenemos. O sea, y este tipo de problemas se lo encuentran en las industrias, ¿eh? Y nunca le digan a su jefe, pues es que yo no sé resolver este tipo de sistemas. Los pasen por su liquidación, porque yo necesito saber cuánto tiempo necesito para que los saques estén limpios. ¿De acuerdo? ¿cómo tienen la clave? Entonces, eh, vamos a empezar con este tipo de problemas y poco a poco lo vamos a ir complicando. ¿Sí? Y este problema es muy interesante porque permite explicar lo que es un plano de fase. Seguramente ese concepto no se lo dijeron a él en ecuaciones diferenciales ni más de materia. ¿Sí? Pero aquí, con un simple balance de masa, van a ver que el concepto de plano de fase es sencillísimo. Por eso ese problema es interesante por los valores propios, porque van a ver el plano de fase y por el tipo de solución. Es más, ustedes supongo que están en el número semestre. Supongo. Nada más de ver esto, ustedes pueden imaginarse cómo es la solución. ¿Sí? O sea, no van a tener una idea cuantitativa, pero sí cualitativa. ¿Sí? Entonces les preguntar, ¿y cómo es la solución? Y en 11 meses sí me contestaron esa pregunta. Imagínense la solución es así. Es que bueno. O sea, tiene la visión, pero hay que echarle un numerito. Hay que contestar la pregunta. La pregunta es, bueno, ¿cómo es la evaluación inicial? Para la pregunta que les van a hacer en una fábrica es, ¿cuánto tiempo requiero para que esté limpio? A la gente, a su jefe no les va a interesar saber cómo varía. Lo que les va a interesar saber es cuánto tiempo tienen que esperar para que esté limpio, porque eso es lo que cuesta dinero. ¿De acuerdo? Bueno, pues que lo pasen muy bien, que nos vemos el lunes. Y no se les olvide que para el lunes es su artículo, que yo me imagino que está muy interesante para ustedes. Hay muchas cosas que comentar. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes dos? Sí, tengo 10. no, profe, ni una. Perdón. No, ni una pregunta, profe. Que tengo Eduardo Manuel y Luis Herrera. Aquí está el. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Espero tu artículo y vamos a continuar con eso. Hay que se le puede sacar mucho de esas preguntas. ¿Sí? Nos vemos, que les vaya muy bien. Nos vemos, Disfruten hasta su fin luego. de semana.